¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un Cazaba Roots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, empecemos por el principio. Bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original: Cazaba Roots. en lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazaba Roots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Hoy es miércoles y bueno, acabamos de pasar una fecha súper importante para las infancias, que antes lo conocíamos como el Día del Niño. Hoy con este tema de lenguaje inclusivo y todo eso, ya le cambiaron el nombre y ya es el Día de la Niñez. Y justo por esto, este tema y también la invitada que traje, les voy a contar primero un poquito de ella, se las voy a presentar en cuestión profesional y ahorita les voy a decir el por qué decidí invitarla a este programa. Ella es la maestra Jessica García Sosa, es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Distrito Federal, licenciada en Contaduría Pública igual, y bueno, también es gerente senior del Corporativo de Contabilidad Becil Bardahuil Asesores Corporativos. Y también imparte diversos cursos del tema de contabilidad fiscal y administración de negocios. Eso es en la parte profesional. Sin embargo, esta Jessie ha sido para mí un ejemplo. Ella también es locutora del programa Reflexiones de los jueves a las 9 de la mañana y la he escuchado durante todo este tiempo que lleva su programa. Y la verdad es que ha sido un ejemplo de niñez que yo quisiera en algún momento decir, wow, ¿no? Y crecer y tener la fuerza, la fortaleza, pero además la valentía y la seguridad para hacer lo que haya hecho. Quiero mandar antes un video
antes de que empecemos, porque mucho va a abordar este tema. Vamos y regresamos rápido. No era mi culpa que mi mamá hiciera más por otras personas que por mí. No era mi culpa que mi mamá no cumpliera sus sueños profesionalmente por cuidarme. No era mi culpa haber creído todos los chantajes de mi madre. No era mi culpa que mi mamá no quisiera tenerme. No era mi culpa haber descubierto la infidelidad de mi mamá. Tu mamá es una mujer con heridas de las cuales tú no tienes la culpa. Y pues ya estamos de regreso, como vieron en el video, es parte de lo que vivimos en algunas infancias y que siendo adultos podemos también soltar. Pero pues Jessie, súper bienvenida. Ay, muchas gracias, de verdad, gracias por invitarme. Creo que era algo que dije, en algún momento tenemos que platicar. Así es. Sin saber el tema, qué bonito tema, de verdad, que la parte de la infancia es muy bello. Digo, lo cuento desde un punto de vista muy bonito. Así es, y que justo es lo que decía hace un momento cuando entramos, ¿no? Esta parte de cuando yo te escucho en el programa o te he escuchado en el programa, pues comentar esa parte de cómo fue parte de tu niñez y de cómo fuiste y cómo te fueron educando para que, como dice el tema, ¿no? Fueras un adulto responsable y que desde muy temprana edad tú ya tuvieras muy claro lo que querías y no querías hacer en tu vida. Yo creo que, híjole, qué bonito porque, digo, para empezar, tuve una infancia muy bonita desde el lugar donde me permití desarrollarme, porque fue un pueblo muy chiquito, rodeada de mucha naturaleza. Tuve la fortuna de tener mi alberca, que era una laguna, a unos metros de mi casa. Entonces, creo que eso me permitió jugar, explorar el mundo 100%, pero la parte más importante fueron mis papás. Mis papás, o sea, fueron la base de todo y han sido la base de todos en todo este tiempo. Me han formado de una manera. Muchas cosas ya cuando me toca ser la adulta responsable y que yo tengo que tomar mis propias decisiones, creo que sí es un momento en el que todos lo vamos a llegar a hacer, en el momento en que tenemos la infancia, vamos para allá, pero creo que es base fundamental la convivencia familiar, los papás que te rodean. Tuve unos papás que me hablaron siempre con la verdad, 100%. Una verdad que ahorita voy a profundizar un poquito más en ella, que crecí con ella, que fui a la última hija adoptiva de ellos, en la cual ellos me dijeron, esta es tu verdad. ¿En qué momento lo supe? Crecí con eso. Totalmente, 100% crecí con la verdad desde ellos. Yo pregunto, y es algo que siempre les pregunto a ellos, cuestiono mucho esa parte, porque lo agradezco, el que nunca fue un shock para mí decir, es que tu origen es este. Yo lo tuve desde que tengo conciencia, supe perfectamente que ellos eran mis papás adoptivos con todos mis hermanos que también eran adoptivos. Entonces, creo que a mí la verdad me liberó 100%. Y esto que mencionas, Jessie, creo que es una parte súper bonita y que dices que tú siempre creciste en esta parte de decir la verdad, ¿no? De que no te ocultaron nada y desde un inicio, y lo más importante, y creo que es el pilar de todos y cada uno de nosotros, esa identidad de la que estás hablando, ¿no? De decir, somos esto, es esto, y nunca te lo ocultaron, ¿no? Porque creo que cuando hay una situación así o conocemos muchos casos, el primer shock es ya muy grandes, ¿no? Y que se enteran y a veces pareciera de telenovela, pero es real, a veces ni siquiera por los mismos padres, sino por terceras personas. Creo que esa parte, y digo, tocas un tema muy importante, que hay cosas que ellos no podían controlar, que es el exterior. Es esas personas que de alguna manera, inconsciente o consciente, te pueden hacer llegar de la información. Así es. Y entonces ellos de alguna manera lo hicieron tan bien que ellos no pusieron en manos de otros el poder decirme.
Entonces, desde mi hermano el más grande hasta el más pequeño, tenían completamente la claridad y la inclusión 100%. O sea, es que ahí no hubo necesidad de que hubiera como el señalamiento, porque todos lo sabían. Claro. Era algo para lo que ellos también estaban ya como muy, muy trabajados en la información, porque ellos, uno de mis hermanos, el más chico, que fue con el que más platicó la historia, él literal le dijeron, para tal fecha, te vamos a traer a tu hermana. Entonces él lo platicaba con sus amiguitos y él estaba muy feliz porque él así lo decía. Y se lo dijo a su maestra, es que para tal fecha yo ya voy a tener una hermana. Entonces, en ese momento la maestra le dijo, ¿cómo que, o sea, un hermano, para tener un hermano necesitas un proceso, claro, de 9 meses y demás? Y entonces él le dice, no es cierto, eso no es verdad. Yo sí voy a tener una hermana en tal fecha. Entonces, desde ahí es crear, digo, para mí es como crear la propia verdad de todo, de las cosas, porque creo que no le das la oportunidad a que los demás te cuenten una historia. Así es. Y esta parte me parece, la verdad, de reconocerte y aparte el ver tu cara, pero cómo lo platicas y cómo te expresas de tus papás, no me queda duda y de verdad que es tan real la expresión, el cómo fue que te fueron formando y el cómo tú elegiste, porque siempre es una elección, Jessie, el cómo tú elegiste ir aprendiendo de eso, ¿no? Que el primer aprendizaje grande, como lo acabas de decir, es nunca me ocultaron nada, siempre desde un principio supe de todo mi origen, todo, mi hermanito también lo supo, y entonces lo que decías, ¿no? Este tema de la inclusión ni siquiera era hablarlo, porque simplemente era su hermana, son hermanos y no hay ningún tema, ¿no? Es algo con lo que creció y van creciendo todos juntos. La verdad es que cuando me dices esto, y la verdad te agradezco el que te abras aquí en el programa, es una parte que a mí me llena y me satisface, porque muchas veces como padres, y lo digo ya en el papel de mamá, por no querer lastimar a nuestros hijos, elegimos ocultar ciertas cosas y elegimos no decir las cosas, y lo que decías es muy cierto. De algo no tenemos el control y es de lo que ellos puedan oír, escuchar, ver de afuera, del exterior. Claro. De adentro yo quizá lo puedo controlar, puedo poner incluso a mi hija en una burbuja, y dentro del núcleo no vas a escuchar ni nada que yo no quiera que escuches. Exacto. Pero afuera no lo es. Y qué mejor manera de poder enfrentar a nuestros hijos a este golpe de realidad del que sea, y hablo en todos los sentidos. Porque muchas veces creo que entra este tema de sobreprotección hacia alguno de los hijos por cualquiera de los temas, ¿no? O porque es el más chiquito, o porque es el más grande, claro, o porque vienen con un tema de algún tipo de enfermedad. Creo que cuando nosotros hacemos eso, lejos de darles y brindarles esa seguridad a nuestros hijos y plantarlos en lo que es, creo que les hacemos más daño. Nadie nace siendo papá y un experto, pero creo que este ejemplo que tú mencionas es algo que es vital, ¿no? El siempre hablarles a los hijos con la verdad y concientizar de que pues no tiene nada de malo, esto es así, la vida es así y esto somos nosotros, ¿no? Este eres tú y yo te elegí como mi hijo. Y qué cosa más bonita que alguien te diga, yo te elegí como mi hijo, ¿no? Porque a lo mejor muchos lo pueden decir, pero esto es real, yo te elegí como mi hijo, ¿no? Exacto. Sí, y sabes una cosa, yo creo que en ese sentido, la verdad, yo digo, tuve esa parte de mis papás, o sea, que siempre me dijeron las cosas, siempre fueron, porque aparte hay algo que es muy importante, que es cuando tú estás en esta situación de decir, existe una adopción, pero también existe una madre biológica, y que al final a veces la propia sociedad, y lo digo de la sociedad porque ni siquiera fue en mi interior de mi familia, fue afuera,
quienes señalan a esa persona. Claro. Entonces, eso también, cuando yo era niña, me trataban de decir quién era ella. Y nunca me lo trataron de decir de una manera bonita, sino simplemente de, es que tu mamá hizo esto. Entonces, y en ese momento yo decía, es que no, porque mis papás me dijeron quién era, claro. Siempre supe quién era mi papá, mi mamá biológica. Entonces, al final, en ese momento mi información no la podía procesar, claro, porque no era algo que yo sabía, las razones por las cuales habíamos llegado a esa situación, pero no lo procesaba yo. Yo no tenía claro si eso era un buen motivo o no, claro, pero al menos era algo que yo sabía. Entonces, cuando alguien me decía, es que esto que hizo tu mamá no se puede hacer, yo no diferenciaba entre eso era bueno o malo. O malo, claro. Entonces, cuando yo llegaba a casa y preguntaba, mamá, es que me dijeron esto de ella, mi mamá me decía, mira, yo la conozco y tu mamá biológica es esto. Cuando tú tengas la edad suficiente vas a saber si eso es lo que tú crees que es bueno, claro, para ti o no. Entonces, solamente me decían, en ese momento, tú todavía no lo sabes. En algún momento tú ya vas a poder elegir. Y fue algo que me pasó también después cuando fui adolescente, empecé a cuestionarme muchas cosas, pero justamente por mantener esa información desde antes, es como llevarla en la maleta, como siempre hago esa reflexión de decir, yo traigo una maleta y sé en qué momento sacar y entonces decir, ahora sí, claro, tengo la capacidad de poderlo trabajar. Entonces ya cuando me tocó, ya entonces vi que sí, en efecto, para mí, digo, tener una cierta edad donde todavía necesitas apoyo de manera personal, pues claro que no puedes hacerte cargo de de otro bebé, ¿no? Eres un niño también. Entonces, claro, eres una niña que dices, a ver, o sea, yo necesito que alguien me cuide, alguien que me dé un abrazo. Entonces, vas comprendiendo las cosas, pero sí me tocó ver esa parte, me tocó esas personas que se acercaban a mí. Mis papás no creo que me protegieron de eso, porque de alguna manera no hay manera en la que lo puedan evitar, pero me dieron las herramientas suficientes, exacto, para que eso no me dañara. Y que a eso voy, y que la primera vez que justo te escuché decir este tipo de cosas, dije, wow, o sea, qué bien el poderle dar a nuestros hijos esas herramientas para que efectivamente no es que no llegue a ti la información, no llegue a ti cualquier comentario o cualquier acción de alguien, porque también sabemos que los niños pueden llegar a ser muy crueles, ¿no? Y que lo hacen desde el paradigma que ellos están viviendo en la actualidad, ¿no? Claro. Si vienen de una familia tirana, pues en efecto los niños van a ser tiranos y van a salir a su sociedad, que en este caso son las escuelas, a hacer lo mismo con sus compañeros, ¿no? Y para ellos es normal, porque es su día a día, porque es lo que ven en casa día a día. Y en efecto, ¿no? A mí me pasó que cuando mi hija entra a preescolar, a pesar de que ya venía de guardería y se supone que ya yo la había como soltado, cuando mi hija entra a preescolar, pues quise como evitarle esa parte y entonces me volví mamá casi de tiempo completo, ¿no? Me metí a la escuela de vocal y así, hasta que reflexioné y dije, no, a ver, espérate, o sea, el que estés tú aquí 24/7 no va a resolver la situación ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en algún nivel en el que ya no puedas estar. Y creo que lo mejor que podemos hacer es darles herramientas, si bien no para que no les duela, porque sabemos que hay acciones, comentarios y demás que lastiman, ¿no? Por el simple hecho de ser. Sí, esa herramienta, como dices, para poder poner límites, para poder decir, esto es algo que estoy trabajando, entonces ya sé cómo trabajarlo, ya sé cómo ir procesando esta situación, y entonces esta es la herramienta que tengo, ¿no? Lo decías ahorita de la maleta, ¿no? Y entonces ese es el momento de sacar esta herramienta, ¿no? Sí, yo creo que en eso mis papás hicieron mucho, demasiado, porque siempre me decían las cosas. Yo, por ejemplo, les preguntaba a ellos, oye, ¿cómo hiciste
para que yo no tuviera claro el momento en el que yo decía, esa es mi mamá biológica. Y ellos me decían, es que desde que eras bebé, nosotros te la mencionábamos. Claro. Desde que tú estabas, o sea, un bebé y tal cual, te la mencionábamos. Hasta que fuiste creciendo y es como ir platicando del tema. Es como decir, tenemos una mascota y se llama tal. O sea, Claro. Y pongo el ejemplo porque verdaderamente si tú dices, crezco en un entorno familiar donde mi hermano es así, no, en ningún momento te tienen que decir. No, claro. Tú ya lo Porque, sabes. ¿no? ajá, es algo que ya está normalizado. O sea, claro. yo dije, en ningún momento me dijeron, tu hermano es tal persona. No, porque ya lo sabes. Das por hecho que eso ya está. Entonces es lo mismo. Yo crecí con 2 mamás. Sí, ellos me decían, la mamá que te dio la vida, papá que te dio la vida, y nosotros somos tus papás también. Entonces, fue muy bonito para mí. La verdad es que es muy bonito y lo digo con mucho cariño para ambos, porque eso me permite hoy ver a mi mamá biológica con mucho cariño y mucho agradecimiento. Y que en tus palabras y en tu cara se nota, ¿no? Porque muchas veces creo que también esta parte, y yo creo que también esto viene mucho de tus papás, esta parte del perdón, porque pese a todo lo que seas, pues es un proceso fuerte, es un proceso que tienes que asimilar, ¿no? Y como lo decías, quizá ni siquiera hubo ese tema de trabajarlo, porque fue algo con lo que tú ya vivías, fue algo que jamás te ocultaron y te decían esto. Entonces, al tú crecer de esa manera, evidentemente cuando vas convirtiéndote en adolescente y después en joven, para ti era muy normal hablar desde ti, desde la verdad, y desde decir, pues decir la verdad no es nada malo, ¿no? Sino que es más bien, 1, liberador, y 2, pues no tiene nada de malo ni tendría por qué estar oculto algo de lo que sea. Sí, yo creo que, mira, en esa parte, yo por ejemplo sí creo que a veces creemos que nuestros hijos no están preparados para ese tipo de información. Es lo primero que siempre, de verdad, los papás dicen, no, es que todavía no está listo para eso. Y yo luego a veces digo, no, sí, es que es bien cierto que no estás o sea, no tienes la capacidad de entenderlo como el adulto. Sí, que era lo que decías, ¿no? Que cuando te decían o hacían un juicio acerca de tu madre biológica, pues tú no sabías discernir si era cierto, si no era cierto, porque pues realmente no tenías la capacidad todavía de decir qué es esto, ¿no? Exacto, pero sí son cosas que si ya las sabes, conforme vas creciendo y conforme vas creando tu propia inteligencia que dices al final, tengo información que me voy haciendo en la escuela por muchas personas y tú vas viendo y dices, ok, o sea, al final es un crecimiento humano y dices, no, ya sé identificar. Si yo me vuelvo un poquito a mi infancia, ya digo, ok, lo que me dijo esa persona, ya encontré la intención que venía. Claro. Qué bueno que yo sabía porque no me hizo daño. Y que además, como me cuentas esta parte de tu infancia, me queda claro que tus papás tienen una inteligencia emocional bárbara. Sí, porque la verdad es que yo creo que muchos papás en situaciones o en cosas que quizá podemos decir, no quiero que te enteres, y me voy un poco al tema de los divorcios, que hoy en día está muy sonado, es no quiero que te enteres, ¿no? O sea, lo voy a hacer y el día que lo haga, pues ya te enterarás, pero no quiero que te enteres porque es muy fuerte para ti, lo que decías, ¿no? Por pensar que es muy fuerte la información que el niño o la niña va a recibir, sin saber que en una situación, pongo el ejemplo de los divorcios de una familia pues que ya no está bien, sin saber que el niño está siendo más afectado con lo que ve que con lo que pudiese escuchar. Exacto. Y cuando te das cuenta y volteas la realidad y cuando empiezas a hacer un trabajo interno, te das cuenta y dices, ay, creo que esto debía hacerlo y decirlo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es de que yo, por ejemplo, recuerdo a todos mis compañeros de
de la escuela y ellos nunca fueron muy señalados hacia mí, o sea, de que me dijeran, es que tus papás no son tus papás. Nunca lo hicieron y eso es lo que me sorprende porque la mayor parte de eso vino de los adultos y no de los niños. Híjole. O sea, eso fue lo chistoso. Quizás el tema que tenía yo cuando era más chiquita era que tenía muchas atenciones de mi mamá. Y entonces era como que mientras un niño le tocaba comprar su lunch en la tiendita, yo tenía que llevar el mío. Y entonces esas eran las cosas que me decían, es que a ti no te dan dinero para... Y entonces ese era mi tipo de bullying que yo recibía. O sea, tú vienes, o sea, yo me acuerdo que mi mamá era muy de peinarme y así. Y entonces yo iba muy, muy peinada y me acuerdo que las niñas me decían, es que esto por tus chonguitos. Y yo decía, ay, o sea, sí. Yo no entendía. Entonces, hoy que ya soy adulto, digo, qué curioso que mi bullying era por la atención de papás que tenía. Porque yo siempre, o sea, fui una niña muy atendida de papás. Sí. Tuve unos papás muy presentes. Ajá, a eso iba, ¿no? Y que se nota la presencia de los papás y de los familiares cercanos, en este caso, por ejemplo, en mi caso, abuelos y abuelas, que a mí me pasó una situación muy similar a la tuya, ¿no? Uh-huh. Y hasta la fecha todavía, la verdad es que soy blanco de muchas envidias a veces, por eso, ¿no? Porque lejos de que los niños o hoy adultos te vean que no eres atendido, no puedes ser parte de ciertas cosas, es lo contrario, ¿no? Y creo que cuando tu familia te da ese apoyo, esa libertad, porque aparte, eso es otra cosa que ahorita vamos a platicar también. Tú creciste siendo una niña libre, tú creciste siendo una niña que, por eso te decía, que tus papás tienen demasiada inteligencia emocional, porque tú, por lo que he escuchado en el programa y en alguno de los programas, creciste siendo una niña libre, lo cual te hizo ser también una niña súper auténtica, bueno, una adulta súper auténtica y decir, esto es lo que sí quiero y no hay vuelta para atrás, ¿no? Y ya tomé una decisión y respeten y que eso es otra cosa súper importante, ¿no? El respeto que pueda haber en la familia, en ese núcleo y que es muy normalizado, ¿no? Que también podemos ver que en muchos núcleos este tema del respeto no es normalizado, ¿no? Y lejos de impulsarte, a veces ese no respeto, pero también entiendo un poco la parte de miedo de los papás, te frena a hacer las cosas. Sí, mira, por ejemplo, yo tuve la fortuna, yo creo que de ser la última niña de 4 hijos, o sea, entonces todos me dicen, es que eras la consentida, y yo, no, por supuesto que no, porque yo creo que ahí entra un poquito el miedo de papás, de decir, en un mundo donde ser niña es más débil, es más, todo lo tiene que hacer como que más, con menos fuerza, y entonces mis papás decían, a ver, o sea, estás entre niños, claro. En aquí mujeres solo tu mamá y tú, entonces, oye, es que quiero jugar fútbol, por supuesto, ve y juega, o sea, no importaba, ellos siempre me dijeron, no importa lo que quieras hacer, y a veces, por ejemplo, mis amigas querían jugar muñecas, y yo decía, es que a mí no me gusta, no me gusta, y entonces mi papá decía, pues no juegues, no estás obligada a hacerlo, o sea, si tú quieres jugar canicas, fútbol, la bicicleta, hazlo, quieres irte con tus amigos a nadar, hazlo. Entonces, esa parte sí fue muy importante para mí porque no me crearon esa idea de que porque eres mujer, tú no lo puedes hacer. Y mira que es un lugar que todavía tiene ciertas ideas muy arraigadas y aún así, créeme que yo en esa parte se rompió toda esa creencia de decir que las mujeres
se casan a cierta edad, digo, desafortunadamente sigue siendo un lugar donde las mujeres llegan hasta cierta etapa de educación preparatoria, vamos a poner, y de ahí pues te quedas en casa esperando que alguien se case. Te proponga matrimonio. Exacto. Entonces, y mis papás dijeron, tú no puedes seguir esa idea. Y me lo decían desde muy chiquita. Tú no puedes seguir esa idea. Tú puedes hacer esto, puedes estudiar, puedes hacer un negocio, puedes hacer lo que tú quieras. Y sin importar si eres mujer o no. Entonces, esa parte también me ayudó bastante. Y que creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, ahorita creo que ya está un poco más normalizado incluso en los niños de ahora, de si quieres tener una cocinita, sé el chef de la cocina. Pero yo me acuerdo que antes era, no, las niñas de rosa, los niños de azul, tú no tienes por qué andar con los niños jugando, eres marimacho, o sea, porque esas eran las palabras que utilizaban, ¿no? Y entonces tú vete con las niñas y tú vete con los niños, ¿no? Y que en el caso nuestro, pues nosotros éramos 2 niñas y un niño, ¿no? Entonces siempre lo jalábamos y pues nosotros sí crecimos con ese paradigma del abuelo, de que era, pues tenía ideas machistas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando mi hermano jugaba con nosotros, para que mi abuelo no lo regañara, porque pues nosotros jugábamos con muñecas, para que mi abuelo no lo regañaba, él decía, es que yo soy el padrecito, yo soy el que los bautizo. Porque traíamos esa idea súper arraigada y que fuimos creciendo y que por fortuna esos paradigmas ya se están rompiendo. Sí. Pero es fuerte. Yo creo que eso no tiene tanto tiempo. O sea, súmale el lugar que crecí, que es un pueblito muy chiquito, años totalmente diferentes, porque creo que ahorita eso ya es más para estos años. Sí es diferente y lo veo un poco por las personas que son de la misma edad que yo. Sí. Entonces ahí veo la diferencia que hubo en a mí decirme, tú sé lo que quieras hacer, no importa lo que digo, y hice muchas cosas en mi adolescencia justamente por querer, si yo quería trabajar me decían trabaja, no lo necesitas, pero si quieres hacerlo, hazlo, no te vamos a limitar. Entonces sí fui de una familia que no me puso límites. Si yo tenía que caerme del árbol, de verdad, qué fuerte, me decían, te vas a caer. Ese árbol, su característica de ese árbol es que las ramas se rompen. ¿Quieres subirte? Súbete. Entonces, mi mamá me decía, es que si no lo experimentas, no te vas a dar cuenta. Y lo padre de esto es que tú sabías la consecuencia, porque la consecuencia del acto ya te lo estaban diciendo. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Qué padre que tus papás te dieran esa capacidad de elección, de decir, bueno, estas son las características de ese árbol, esas son las características de ese árbol, si te caes, es tu elección. Sí, recuerdo que todos mis compañeros les gustaba ir a jugar a mi casa, porque mi papá tenía llantas muy grandes, de tractor muy grandes, y en la casa de mis papás era el único lugar donde se podía jugar extremo, porque mis papás no decían nada. Entonces, nuestro juego era meternos en la llanta, acomodarnos en la llanta y aventarnos en una pendiente. Esos eran nuestros juegos y la verdad es que los armábamos mucho a la imaginación y era muy extremo para nosotros, pero me da curiosidad porque en mi casa era el único lugar que se podía. Que ellos podían desplayarse, claro. Sí, en mi casa era donde ellos me visitaban y recuerdo que con la manguera nos mojábamos y quizás yo ni siquiera me daba cuenta. Yo decía, a todos les gusta venir a mi casa y porque nos la pasamos súper bien. Ya ahora digo, no, lo que pasa es que en mi casa no había límite de decir, ustedes no pueden jugar con el agua, no pueden hacer esto, no pueden meterse adentro de la llanta porque va a pasar algo. La verdad es que no. Siempre veía a mi mamá, recuerdo muy bien a mi mamá en una hamaca a lo lejos. Yo pensaba que descansaba. No estaba pendiente de lo que estaba pasando. Si nosotros nos caíamos, nos lastimábamos, ella estaba pendiente. Y que esta es otra cosa bien importante. Ahorita vamos a ir a un corte bien rápido, pero esta es una cosa
súper importante, Jessy, que de verdad a veces el ser papás o mamás gallinas nos ciega muy cañón y que decimos, ay no, es que mejor se lo prohíbo y no le pasa nada, ¿no? O el típico y que es real, ¿no? Y que te digo que ahorita que regresemos del corte voy a entrar a esa parte donde estás viendo que el niño o la niña se sube y te vas a caer y te vas a caer, le introyectas tanto a esa niña o a ese niño que se va a caer que se termina cayendo. Por supuesto. Entonces, creo que la verdad reconozco nuevamente a tus papás. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Listo. Pues ya estamos de regreso. Les dije que esto iba a ser muy, muy rápido. Y pues lo que platicábamos ahorita, ¿no? El que a veces nuestro miedo hace que le transmitamos ese miedo a nuestros hijos, ¿no? Y que como tú ahorita platicabas la historia y así, la verdad es que dices, wow, o sea, a ti lo que te transmitieron 100% directamente fue seguridad, ¿no? Sí, te marcaban ese límite o consecuencia de lo que pudiese pasar, pero te digo, te daban esa gran capacidad de elección de decir, bueno, si te quieres caer y pegar y lo que pueda pasar, pues dale, ¿no? Sí, y creo que, por ejemplo, salir, porque yo, por ejemplo, salía muy, muy tarde o llegaba muy tarde. Es un pueblo muy seguro, y todavía lo es, en el cual puedes andar a las horas de la noche y no pasa nada. Pero recuerdo que si yo salía, recuerdo muy bien que mi mamá lo que hacía es darme una lámpara. Me decía, la vas a necesitar. Y son cosas que son tan simples, pero hoy las veo y digo, qué tan importantes fueron en ese momento. O sea, no me decían, no vayas porque ya es noche. O te va a pasar algo, ¿no? O te va a pasar algo. Y digo, en un lugar que también estábamos muy, muy en riesgo con los animales que había, porque había muchos animales. Digo, tuve unas mascotas que yo creo que para muchos va a decir, a ver, ¿cómo que tuviste eso de mascota? O sea, te entenderías muy bien con la locutora de Pet Jazz. Seguro. Mi mascota fue un mapache, el más querido de todos. Sí, te entenderías muy bien con Jazz. De verdad son divinos y digo, por temas de naturaleza lo tuve que dejar ir, pero digo, esas fueron mis mascotas. Entonces, y la verdad es de que mi mamá dice algo que ella dijo, desde que tú tenías cierta habilidad ya por darte de comer a ti misma y demás, o sea, dentro de las cosas que uno puede hacer como niño, en ese momento ella me dio una mascota, me dio una responsabilidad. Claro. Entonces yo pedía un perrito, tuve un cerdito de mascota. Entonces, creo que mi primer mascota fue un cerdito, porque los perritos ya estaban ahí desde que yo ya había llegado. Entonces, pero el cerdito era tal cual mi responsabilidad 100%. Entonces, había ciertas cosas que siempre me dieron, como esta es tu responsabilidad. Y quizás para mí era el juego, pero yo ya tenía ciertos horarios en los cuales yo tenía que darle de comer, bañarlo, llevarlo a pasear y demás. Entonces, son cosas que digo, se me permitió también por el medio, porque eso estoy muy consciente, pero son cosas que hoy me hicieron y dije, ay, wow, o sea, yo tenía la oportunidad de tener la mascota, pero sí era responsable. Y muchas veces me dijeron, si no lo cuidas, te lo vamos a quitar, porque entonces la mascota no puede estar ahí nada más, sin que le des de comer, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿cómo? O sea, jamás voy a permitir que me lo quiten. Cosas así que hoy justamente me hacen ser ese adulto responsable. Y que hoy, ahorita un poquito en lo de las mascotas, creemos que darle una mascota a nuestros hijos es, ay, ten de regalo, ¿no? Y ya no me molestes porque me lo pediste y no sé qué cumpleaños. Pero es una responsabilidad, o sea, sí. no podemos decirle ten y ya después te terminas encargando tú del animalito y demás. Creo que este es un primer paso para hacerlos responsables.
Y lo que decías, ¿no? Ahí te volviste consciente de que pues finalmente era un ser vivo y que necesitaba cosas y que si no te hacías tú responsable de lo que ese ser vivo requería, pues o te lo quitaban o le pasaba algo, ¿no? Por no ser responsable. Jessy, esto es, quiero ir como un poco cronológicamente, pero el tiempo nos está ganando. Ya platicamos un poquito de tu infancia, que claro que es la base. Dicen que regálame del 1 al año 7 y te voy a decir cómo eres, ¿no? Pasa tu infancia y llega una etapa que para muchos es complicadísima. Claro. Que es la adolescencia, ¿no? Sí. Nadie me entiende, me siento mal, no me hables, no quiero nada, y que a veces muchos papás, lejos de empatizar, es, ya vas a empezar. Bueno, vete por allá a hacer tu berrinche. Bueno, ¿cómo transitaste esa etapa? Para empezar, creo que yo me enteré de la adolescencia muchísimo antes de que llegara. Es más, yo creo que yo era de las que veía a mis compañeros y yo decía, ¿yo para cuándo voy a ser la adolescente? Porque mis papás me anticiparon mucho, o sea, ellos me decían, va a haber una edad donde tu cuerpo va a cambiar, donde tu forma de ser va a cambiar, vas a encontrarte contigo misma en tu carácter y va a haber días en los que tu propio cuerpo te va a jugar y no te vas a encontrar ni contigo misma. Eso es normal en ti. No es algo que esté mal. Te vas a enojar con nosotros y te vas a enojar mucho. Muchas de las cosas que te vamos a decir no vas a concordar con nosotros y está bien. Entonces yo decía, ok, está bien, pero cuando viene ya la adolescencia en sí, para variar recuerdo esa parte porque mi mamá por temas médicos tenía que salirse mucho de casa. Y empezaba yo como que justamente a tener muchos cambios. Y recuerdo justamente mi primer periodo fue exactamente con mi papá. Entonces mi papá le habló y le dice a mi mamá, pues te toca porque tú estás. Entonces mi papá dijo, bueno, me toca. Entonces, bueno. Y recuerdo que aparte todo fue trágico porque yo con dolor, ya sabes, sí. O sea, no, muchas cosas. Y recuerdo que mi papá, con los nervios de cualquier papá, que de verdad no es lo mismo estar la mamá que el papá. Y me acuerdo que él dijo, no te preocupes, esto es normal, tú dime qué necesitas. Mi hermano también ahí estaba. Y ahí me doy cuenta que sí, en efecto, venían muchos cambios. Quizás los anteriores no los percibí. Y entonces, ya cuando regresa mi mamá me dice, ahora sí es el momento en el cual vas a tener muchas cosas, va a pasar mucho. Incluso el tema de los chicos, me decía, te van a gustar mucho los chicos, te los vas a ver atractivos. Y yo decía, ok, pero creo que ellos nunca me quitaban esa parte, lo que normalmente iba a pasar. Me decían, por ejemplo, ellos llegaron a decirme también el hecho de las niñas, que tus compañeras, la que es tu amiga, por temas que ella también está en sus propios cambios hormonales y demás, ella también va a cambiar contigo y no tiene nada que ver con porque ya no sea tu amiga, sino que ella está pasando también lo mismo que tú. Entonces, de alguna manera, me enseñaron a comprenderme y a comprender que lo que pasaba ya no tenía nada que ver conmigo, sino que ellos también tenían sus propios cambios. Claro, y esta parte creo que es súper importante el volver o el inyectarles esa empatía a nuestros hijos de decir, pues sí, o sea, no es que no te entienda, pero pues tampoco no eres la única o el único que lo está pasando mal, ¿no? O sea, allá afuera también hay ciertos niños que la están pasando mal en esta etapa, ¿no? Y que se sienten incomprendidos y que se sienten que feos, que sí. Muchas cosas, ¿no? O sea, yo lo veo ahora y eso que todavía no entra al 100% y digo, ¿no? Entonces, de verdad que sí. Y que para mí ha sido complicado por lo que te digo, ¿no? Hubo paradigmas con los cuales yo crecí y que evidentemente no es un paradigma con el cual yo quiero que mi hija crezca, ¿no? Entonces, el poder modificar esas cosas a veces puede llegar a ser complicado, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me daba mucha risa porque mi mamá tiene una manera de decir las cosas así. Entonces, cuando me empezaba a decir de todos los cambios, yo me moría de la risa. Le dije, mamá, ¿cómo crees? O sea, te va a pasar, así, tal cual, te va a pasar y cuando te pase me dices, ¿no?
Entonces, incluso ella también me decía lo que pasaba con los niños. Entonces, para mí no era algo como raro. Quizás en la escuela, pues ya veías al niño con sus cambios y yo sí sabía lo que estaba pasando. Claro. Y de repente entre las niñas, pues como que los comentarios. Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, ten cuidado de ser muy expresiva con los niños en ese sentido, porque es algo que ellos están pasando también. Claro. Entonces, creo que esa parte de la adolescencia para mí fue muy clara. Cuando no tenía ganas de hablar con ella, ella me decía tal cual, sí, o sea, no quieres hablar, está perfecto. Tómate tu tiempo. Al ratito vienes. Sí. Y al ratito yo regresaba y ya estaba como muy normal, ¿no? Y que sin lugar a dudas creo que también, si bien la infancia es muy importante, creo que esta parte de la adolescencia, transitarla de esa manera tan tranquila, es parte fundamental de esos pilares que te van a sostener para después ser ese adulto joven en el cual dices, quiero ya tomar una decisión, quiero ya ser responsable en el tema de independencia, ¿no? Y que hoy vemos muchos memes y que lo tomamos a gracia, pero la verdad es real, ¿no? O sea, quiero ser independiente, pero sigo viviendo con mis papás, ¿no? O me voy a vivir solo, pero págame la renta, págame absolutamente todo, ¿no? Creo que cuando hay una infancia como la que nos estás y una adolescencia como la que nos estás contando, creo que cuando llegas a esa etapa, ahorita tú no los vas a decir, pues para ti no es que no fuera complicado, sino para ti es que tú ya sabías lo que Sí. querías perfectamente. Sí, de hecho, en la etapa donde me da justamente la idea de ser independiente, justamente fue en la adolescencia y en un berrinche, un ataque de esos de que yo ya quiero hacer mis cosas y mi mamá me dijo, es que no puedes en este momento, no es el momento para que tú digas, ay, sí, ya quiero ser independiente. Entonces ese día, así tal cual se lo dije, pues es que yo de una vez te aviso que esto va a pasar en tal tiempo. Y ella me dijo, perfecto, entonces a partir de ahora te vas a comportar como una persona que quiere ser independiente. Entonces, y yo dije, perfecto. Yo dije, bueno, y entonces empecé a trabajar muy chica. Empecé a emprender muy pequeña con una panadería. Aprendí a hacer pan muy pequeña porque yo quería ganar mi propio dinero. Entonces mi mamá dijo, perfecto, ¿quieres hacerlo? Hazlo, aprende, busca. Me acuerdo que ella me dio el recurso para eso. Y después me decía, sí, ya el hecho de que trabajes y ya ganes tu dinero el fin de semana porque haces esto, eso es una cosa. Pero, ¿qué pasa con lavar tu ropa, hacerte de comer, lavar tus trastes? O sea, todo lo que tú tienes que hacer cuando seas independiente. Entonces, yo decía, ok, entonces ya yo me tenía que hacer cargo de esa parte. Y quizás, no sé, a veces yo decía, mi mamá, pues sí me hace de comer, pero había días en los que ella como que sabía en qué momento sí y en qué momento no. Ya veía si, por ejemplo, estaba en época de exámenes y demás, ella decía, sí te hago yo de comer, pero si ella veía que estaba muy relajada, es tu responsabilidad. O, vas a hacer de comer para tal fecha, ¿no? Entonces yo decía, mamá, pero no, es que ese día se va a hacer este guisado y tú tienes que aprenderlo porque quieres ser independiente, ¿no? Y yo, así de, trágate tus palabras, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, yo creo que en ese momento mi mamá pudo haber hecho todo lo que ella podía hacer para evitarme que yo me fuera de la casa. Y creo hizo todas las herramientas me las puso para que yo aprendiera tal cual a saber hacer las cosas por mí, no porque ella pedía que lo hiciera para ella, porque no era eso. Y que esa parte, digo, y algo que le respeto mucho y le admiro tanto, es cómo ante los demás, y voy a poner un poquito a la sociedad otra vez, cómo fue juzgada por los demás porque decían, es que a su hija la tiene haciendo esto. Y está vendiendo pan los fines de semana, ¿no? Y entonces, muchas cosas esas que mi mamá decía, ustedes no lo entienden. Exacto.
un día, una persona le dijo a mi papá, y mi papá me lo cuenta hoy, y de verdad se le llenan los ojos casi de lágrimas, porque dice, una persona de tu misma edad me preguntó por qué ella tiene que trabajar. Y entonces dice, yo le respondí, pues porque ella quiere. Dice, ¿tú por qué no trabajas? Y dijo ella, porque yo no quiero y porque yo tengo quien me mantenga, ¿no? Y entonces mi papá le dijo, ¿sabes qué? Es que no siempre vas a tener quien te mantenga. Ojalá de verdad que nosotros como papás pudiéramos estar siempre, pero no va a ser así. Aunque estemos, vas a necesitar tu propia independencia. Entonces, en ese momento dice que él se sintió como que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, claro. ¿Qué está pasando? Porque una persona de la misma edad que ella me está cuestionando que ella trabaja y le digo, ay no, o sea, yo de verdad que hoy le agradezco tanto el hecho de que no me dijeron no lo hagas, porque no fue algo que ellos me dijeran ve, fue mi idea. Es claro, tu elección y que me dijeron, ok. ¿Quieres ser responsable e independiente? Bueno, estos son los pasos y volvemos un poco más a este tema de las herramientas, ¿no? El que te llenaron de herramientas, te dieron las herramientas para decir, ¿quieres esto? Estas son las herramientas para poder llegar a esto y que lo puedas hacer. Y que ahorita que contabas eso de tu papá, como papá sí es muy fuerte el ser cuestionado por la sociedad, incluso por la misma familia, el decir, ay, pero si está chiquita, ¿por qué dejas que se haga solita una quesadilla? Ay, pero si está chiquita, ¿por qué dejas que se ponga el lunch sola? Sí. Ay, pero si está chiquita, no te pases, ¿por qué dejas que limpie sola sus tenis? Y que bien lo decías, ¿no? O sea, realmente muchos de nosotros somos buenísimos para juzgar y ver lo que hay detrás, ¿no? Y decir, es que es una mala madre porque la pone a lavar o porque se hace el desayuno sola o porque ciertas cosas, pero realmente no saben lo que hay atrás, ¿no? Y detrás, como ese tipo de papá que hoy yo sí, la verdad, sí me considero ya hoy de esos papás que prefiere darle alas y verla volar a tenerla ahí y enseñarla a mover, ¿no? Y ahorita decías algo bien cierto. Y yo en las vacaciones pasadas de julio, pues lo tuve que hacer, ¿no? O sea, mi hija estaba acostumbrada a andar solamente en coche y ya andaba como muy, muy subidita y dije, sí, pues ¿tienes frustración? Vamos a trabajar con la frustración. Y me acuerdo que le estaba llevando un curso de verano lejos, en plena hora pico, me la llevé en Metrobús. Y bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Sí, claro. Obviamente iba con cara, obviamente iba, yo creo, diciéndome hasta lo que no en su mente. Pero hoy ya pasaron varios meses. Para ella, si yo hoy le digo, nos vamos en coche, nos vamos en Metrobús, para ella es de lo más normal. Eso es por una parte. Uh-huh. Y por otra parte, a mí sí me llena de satisfacción y de alegría. Los que saben, mi hija pues no es tan grande, es pequeña. Hoy a mí sí me llena de satisfacción que nos subimos al Metrobús en donde dice, ella sabe perfectamente cuántas estaciones son, a dónde vamos. Totalmente. Y entonces ahí es cuando dices, como papá no me importa que me digan lo que me digan, yo sé que yo le estoy abriendo ese horizonte a mi hija, yo le estoy dando esas alas y que hoy yo me siento orgullosa de que ella por lo menos si yo me llevo a adelantar o se cierra el Metrobús o pasa algo, ella sabe cómo reaccionar. Yo creo que, o sea, en ese sentido, y es el día a día que a veces hacemos o vemos, es el tema del peligro, ¿no? Que los papás tratan de protegerte del peligro, pero yo sí les voy a decir algo, cuando tú sales allá afuera, desafortunadamente, sí, por protegerte del peligro, te juro que cuando llegues allá, no vas a saber qué es el peligro. Ni lo vas a poder identificar. Ni lo vas a poder identificar. Yo lo veo hoy o sea, está bien, ya sé que no estamos en tiempos anteriores, que el peligro es más fuerte aún, pero también, o sea, si no dejamos que nuestros hijos vuelen, si no dejamos que experimenten, pues ¿cómo queremos, no? Yo lo veo y luego digo, pero digo, mejor cállate,
tengo una sobrina de 16 años y vive hasta Huixquilucan. Y entonces ella decidió meterse a estudiar danza. Y pues su mamá sí le dijo, yo tengo a tu hermano chiquito, si tú quieres, pues tienes que aprender a moverte. Claro. Y entonces viaja luego desde allá hasta acá, hasta Ciudad de México. Y yo, ¿no te da miedo, Camila? No, tía, ya no. Pues me voy por donde hay más gente, ¿no? Y lo que ella me platicaba el otro día que estábamos en la casa, me decía, es que no sé, tía, me desesperan a veces esas niñas que no las dejan salir porque no saben, o sea, no saben moverse en Metrobús ni siquiera solas, ¿no? Y digo que a veces en el afán de hacerle un bien a nuestros hijos, Sí. los llenamos de miedo, y eso te lo digo como experiencia propia, a mí me pasó. Yo no anduve sola en la calle hasta los 17 años Uh-huh. y la primera vez que me subí sola a un camión me perdí. Sí, claro. Entonces, la verdad es que yo dije, yo no quiero repetir eso, ni que mi hija pase por lo mismo. Y creo que cuando les brindamos esas herramientas a nuestros hijos, uno, los hacemos libres, dos, les damos esa seguridad que ellos necesitan para hacer lo que son, ¿no? Y que para que además nadie les venga a contar las cosas, ¿no? Tú estás siendo clara, le estás diciendo cómo son las cosas y ya es elección de ellos si la siguen o no en tu casa. Vivimos Gracias. 3 mujeres y que somos muy abiertas, entre ellas mi hija, y entonces en la casa platicamos las cosas tal cual son, ¿no? Uh-huh. Y mi hija, pues no es que no le espante ciertas cosas, pero hablamos precisamente de esos cambios que tú decías, de lo que puede pasar con los niños o los niños por cosas que ella luego llega y nos cuenta, ¿no? Claro. Y entonces, para ella ya es normal ciertas cosas y entonces llega y luego nos cuenta, es que, ¿qué crees? ¿Qué tal? Se espantó por esto y esto, pero yo le dije que no pasaba nada, que así, ¿no? Y dices, bueno, no estoy haciendo tan mal mi trabajo, ¿no? Y creo que como hijo, en tu caso, es esa seguridad, ¿no? Yo a ti te veo y digo, Jessie es así súper... Sí, fíjate que soy muy atrabancada. La verdad es de que cualquier cosa que se me pone enfrente, ese día nos pasó que tuvimos una salida entre varios, una salida y me decían, oye, ¿cómo nos vamos a ir si no alcanzan los carros? Y yo, pues rentemos una van, ¿no? Ya. Y entonces dicen, sí, pero ya la consiguieron y todo, pero no hay chofer. Y yo, pues yo manejo, ¿por qué no? Y entonces, ¿cómo? Y yo, pues sí, ¿no? Qué difícil ha de ser, es lo mismo que un carro, seguramente. Entonces, soy muy así, de decir, pues, ¿por qué no? O sea, creo que en esa parte se lo agradezco un poquito más a mi papá, porque mi papá fue el que me hizo más ruda, quizás. Mi mamá muy segura, porque ella siempre me decía, tú puedes, ve, anda. Pero mi papá fue el de, sí, lo vas a lograr. Entonces, siempre él me decía, tú puedes, no se trata de fuerza. Y que eso también es algo que él me dijo, no se trata de fuerza, no se trata si eres fuerte o no, se trata de que tomes la decisión de hacerlo. Entonces, no, o sea, no te hace el hecho de que decir, ay, es que manejar esto es de niños, no es tema de niños. Y eso me pasó cuando aprendí a manejar tractor. Él me decía, yo le decía, es que no puedo. Y entonces él me dice, es que sí puedes, o sea, tienes que encontrar la maña de hacerlo. Es que no tengo la fuerza en los pies. Y me decía, es que la tienes, o sea, si no puedes, entonces tienes que ver la forma. O sea, si con tu fuerza no puedes, tienes que buscar la maña para hacerlo, pero tú sí puedes. Entonces yo decía, ok, y no creas que por el hecho de aprender, siempre se los digo, porque les decía, es que yo cuando quería aprender algo, no me ponían lo fácil, me ponían lo complicado claro. Para que entonces verdaderamente dijera yo, ya pude lo difícil, entonces lo que es más fácil lo podría hacer. Entonces, el día que me enseñó a manejar tractor, yo dije, voy a dar la vuelta. No, por supuesto que no, él me llevó a trabajar con el tractor y entonces yo le dije, ¿por qué me estás traumando así? Y me dijo, no, te estoy enseñando. Claro que en ese tema, cuando nosotros intentábamos hacer cosas juntos,
él me decía, no, sí puedes, y yo, mi limitante humano, porque realmente somos así, cuando sentimos que ya no podemos, decimos, ya aquí me bajo. Entonces me decía, no, vuélvete a subir y vuelve a intentarlo. Y a veces llorando, y recuerdo una vez que no pude, yo aprendí a manejar a los 13 años, y entonces me acuerdo que casi chocaba pero casi porque no creo, porque mi papá estaba ahí. Entonces recuerdo que llegué con mi mamá y la abracé y le dije, mamá, es que no puedo. Me dijo, ya, o por hoy ya fue suficiente, mañana lo vuelves a intentar. Qué padre. Entonces, no fue como que nunca me dio la razón de, sí, cierto, no puedes. No, me dijo, mañana lo vuelves a intentar. Entonces, sí fui muy atrabancada. Por ejemplo, el tema de los caballos también. Me tumbaron 1000 veces. Y entonces, todas las veces que me caí, todas las veces que me levanté, mi papá verificaba que sí, no me hubiera lastimado y me decía, vuélvete a subir. Vuélvete a subir. Esta, la verdad es que es una historia que muchas de las infancias de hoy debiesen contar, porque creo que hoy ya como papás tenemos más herramienta, y ya para ir cerrando porque el tiempo se nos fue súper rápido, y está súper invitada a una segunda parte porque quiero justamente ya en esta segunda parte de que hablemos del poder de la elección. Claro. Entonces, creo que esta historia hoy la tendríamos que súper compartir, porque muchas infancias tendríamos, y muchos papás, y muchos que estamos maternando y paternando, tendríamos que darles esa seguridad a los niños. Jessy, ¿con qué quieres cerrar para las mamás o papás de niñitos que están ahorita? Yo creo que hablar siempre con la verdad. Papás, nunca duden que sus hijos, piensen que sus hijos no tienen la capacidad. De verdad, todos los niños tienen una capacidad impresionante, una capacidad de procesar información impresionante. Si no es en este momento que de su edad, lo van a hacer cuando sean más grandes. La verdad libera. Vivir con verdad, de verdad que no te hace crear ninguna otra verdad o falsas expectativas de las personas. Confíen primero en sí mismos como padres. De verdad están haciendo su trabajo de la mejor forma que pueden, y que el día de mañana no va a haber el tema de lo hice bien o no lo hice mal. Al final del día lo hicieron de la mejor forma que pudieron. Así es. Pues Jessy, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya te súper comprometí ante la audiencia para otro programa. Con gusto, de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que nos vieron y también nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Cassava Roots, que semana a semana nos consiente con unas deliciosas bebidas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pueden visitarlo en cualquiera de sus 65 sucursales. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde, aquí por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Dani. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.